Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un poco más de la geometría. Veamos el enunciado. Hallar la longitud de la mediana de un trapecio ABCD si BC igual 3, ángulo A igual 53 grados, AB igual 5, ángulo D igual 45 grados. Hagamos un gráfico para ubicarnos mejor. Mira, ahí está el gráfico. Ángulo A igual 53 grados, ángulo D igual 45 grados. AB mide 5 unidades, BC mide 3 unidades. ¿Qué se hace aquí? Estos problemas son clásicos y en muchos o en casi todos los ejercicios como este, apenas tú veas ángulos notables, lo que tú tienes que hacer es formar el triángulo rectángulo para que uses lo que tú conoces sobre ellos. Entonces para eso voy a bajar una perpendicular desde B, así. Y mira lo que va a pasar. Ahí está, mira. Y acá puedes usar bastante de lo que tú conoces. Igual haces allá. También baja una perpendicular para que suceda así como acá. Ahí está, mira, la otra perpendicular. Y antes de seguir, tengo que decirte un detalle. Que por acá también es 90, puedes mirarlo por aquí o por acá. Y como es un trapecio, es decir, estas bases son paralelas, si acá es 90, este de acá también tiene que ser 90. Porque siempre que se trace una transversal que cruza a esas paralelas, entre estos dos deben sumar 180 grados. Como acá ya tenías 90, entonces acá tiene que ser el 90 que falta. Igual por la derecha. Acá es 90, entonces acá también tiene que ser 90. Y si tú te das cuenta, se ha formado una especie de rectángulo acá al centro. Y eso nos va a ayudar mucho. Miro el triángulo donde está el 53 grados, acá. Miro este. Y qué hermoso, porque aparece ese triángulo que yo conozco. Es el triángulo de 3, 4 y 5. El que se opone a 53 es 4. El que está acá es 3. Y como esto es un rectángulo, 7 es 4, acá es 4 también. Y como es un rectángulo, si este es 3, este de acá será 3. Y como este es el triángulo de 45 grados, tú sabes que acá también es 45, es el famoso triángulo el que aparece ahí. Y tú sabes que sus catetos son iguales, 7 es 4, acá también es 4. Y el problema está exterminado. ¿Por qué? Porque a mí me piden la longitud de la mediana, la longitud del segmento que une los puntos medios de estos lados no paralelos. Este segmento que iría así. Eso es el que te piden. ¿Cuánto mide? Pero me imagino que tú has visto los videos anteriores de cuadriláteros. Es un requisito previo, ¿ah? Tienes que saber eso. Primero lo fácil, después lo más laborioso. Ahí tú debes de haber visto que si tú quieres hallar la medida de este segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos del trapecio,
segmento llamado la mediana del trapecio. Si tú quieres hallar su medida, que vamos a llamarle un nombre cualquiera, vamos a trazarlo mejor para que lo veas. Este sería. Y si tú quieres hallar su medida, simplemente la medida de esa mediana era igual. Había una fórmula para calcularla. Era la suma de la base grande con la base pequeña y entre 2. La base grande es todo esto, que si tú sumas esto te da 10. Más la base pequeña, 3. Y entre 2. Y con esa fórmula terminamos el ejercicio. Y eso va a salir así. Así nomás se hace. Ya te traigo más ejemplos muy pronto. Para que seas un animal, una bestia, cuando des tu examen de admisión. Me voy.